accesorio y el... ¿Cómo era? Espérense un ratito. El Ah, accesorio no, y... era el diafragmático. Ya. El diafragmático y el apical. Ya. Ya. Señale cuál es cuál. El apical se encontraba en esa parte de arriba, el tipo craneal. Ya. Y el diafragmático se encontraba, es el más grande y es el caudal. Más caudal. Listo. Sí. Señale entonces del apical si tiene subdivisiones. Y reconozca cada una. O era uno solo apical y ya está. No, estaba en craneal y caudal. Ya. Señale cuál es el craneal y cuál es el caudal. Ay, no me acuerdo muy bien, pero... Expándalo y mírele si hay una división ahí. Esta parte de arriba de lo craneal. Ahí vea. ¿Qué es lóbulo apical? ¿Solo eso? Bueno, todo esto. Toda esta sección de acá. Sí. Ya. Tiene dos secciones muy bien definidas porque aquí hay una fisura. Y permitía que se divida en Craneal y caudal. craneal y caudal. Si se ven un poquito por relación, este gana siempre en la expansión. Entonces, este sería el craneal y este se considera parte del caudal. Y todo esto es apical, lóbulo apical. ¿Ya? Por una fisura se podía diferenciar muy fácilmente una porción apical craneal y una porción apical caudal. ¿Ya? El otro gran lóbulo, ¿cuál es? El diafragmático. El diafragmático, listo. caudal. Estos pulmones tienen superficies y bordes. Señale alguna superficie o señale algún borde. O señale primero cuál es el vértice y cuál es la base. El vértice es lo que se encontraba en la parte craneal. Ya, señálelo ahí donde está el vértice. Extiéndalo y dígalo, esto es vértice. ¿Esto? No. Esto estamos hacia caudal. Ah, entonces la parte de arriba, ¿no? Esta parte de arriba. Esta partecita de aquí constituiría Sí, el vértice. Y ese vértice era cóncavo o convexo. Cóncavo. Cóncavo o convexo. Ah, ya, convexo. Convexo, Sí, como cóncavo, una sí, cúpula sí. incluso, ¿ya? Sí, Y se extienden igual el del lado de acá. También ambos forman ese vértice y es como una cúpula. Y eso es convexo. Ahora, en el caso de acá, este de aquí, ¿cuál sería la base? ¿En dónde sería la base del pulmón? Toda esta parte de acá más caudal consiste en la base. Esa base es profundamente cóncava. Si ustedes pusieran, ya me ensucié la mano, ese pulmón así, y fuera un pulmón mucho más grande, más apreciable, se vería ahí la concavidad, ¿ya? Esta parte de aquí, esta parte cóncava. ¿Qué más? ¿Cuántas superficies? Y señale las superficies. Eso ya. La medial y la... ¿Cómo era? La colateral. Colateral. Ya, solo es... Colateral yo dije en clases, Ah, no, ese era en el... la costal. Ya. Bueno, Si eso no tiene una impresión de costillas, ¿cómo puede darse cuenta que es la costal? Y señale, esto es superficie costal y esto es superficie medial. ¿Cómo la diferencia la medial de la costal? Esta era la costal y esta Ya. parte de la medial. Seguro. No, no, Decía que en la superficie costal. medial estaba el hilio pulmonar, el hilio del pulmón. Busque el hilio del pulmón. ¿Cuál cree que sea el hilio del pulmón? ¿Esta parte? Superficie medial. En la superficie medial nosotros buscábamos el hilio pulmonar. Es el líquido. ¿En qué superficie está? Media. En la superficie medial. Entonces, esto de aquí, todo esto que está dando hacia las caras laterales del corazón, todo esto es superficie medial. Superficie medial. Y en esta zona pueden reconocer también porque en esa superficie medial estaba una estructura que se conoce como hilio, que es justamente en donde va a estar la llegada de los bronquios y también se acompaña de arteria, vena y nervio, ¿ya? ¿Se acuerdan que decía pedúnculo pulmonar? Entonces, si yo estoy agarrando aquí una estructura, aquí yo agarro el bronquio, si yo alcanzara a agarrar también la arteria y la vena, todo eso que estoy agarrando, que estoy sosteniendo aquí se consideraría como el pedúnculo, ¿ya? Y el hilio básicamente es aquí, esa llegada. En la parte medial, en la superficie medial, toda esa llegada. Esto es superficie medial también la ven aquí. Todo en esta zona donde van a llegar
arterias, van a llegar nervios, venas y ingresa también. El bronquio se considera como superficie medial y esto de acá la superficie costal. Y aparte la pueden reconocer también porque si fuera un animal ya adulto, aquí se imprimirían las costillas, las caras de las costillas, ¿ya? ¿Qué más reconocen en el caso de un pulmón? Bordes. ¿Cuáles bordes? Borde basal. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Ya? Dorsal. El borde dorsal. Decía que el borde dorsal era ancho. Todo esto es borde dorsal. Borde dorsal. Borde ventral, ¿cuál sería? Si pudiéramos ponerlo aquí mejor. Todo esto sería borde ventral. ¿Ya? Mira hacia abajo. ¿Y el borde basal? Estaba en la base y es donde se va a implantar aquí, ¿qué cosa? El diafragma. El diafragma, ¿ya? Si se lo viera más bonito, si estuviera bien, bien conservado, bien firme, se vería aquí que aquí hay otra cara más, ese es el borde basal. El borde dorsal, y esto de acá que tiene forma un ángulo incluso, borde ventral, ¿ya? Todos esos bordes están muy bien definidos. Ahora estábamos con la tráquea. ¿La tráquea estaba completa, sí o no? Señor Astudillo. Completa. ¿Era completa, sí o no? No. No. ¿Dónde estaba incompleta? Sí me acuerdo que está completa aquí, pero ¿Ya? la acá creo que no tiene la Ya. ¿Y esto cómo, esto qué es? ¿Ventral, dorsal, lateral? Dorsal. Dorsal. Entonces todo en la parte dorsal, el techo de esa tráquea, es una superficie incompleta. Los cartílagos son una especie de herradura o C. Solamente llegan hasta aquí. ¿Ya? No se unen nunca. Pero en este caso esa luz traqueal debería estar bien constituida, tiene que ser algo perfecto. Entonces en la parte dorsal va a existir ¿qué cosa? Para que unan esos anillos cartilaginosos. ¿Qué existe aquí? ¿Qué tejido existe aquí para que ese anillo se una? Aparte de todas estas membranas externas. Tejido fibroso, pero ¿qué más? ¿Qué más une ese anillo cartilaginoso incompleto? Aparte de las membranas y esos tejidos, ¿qué más une? ¿Aquí había músculo, sí o no? Sí. ¿Cómo se llama ese músculo? El músculo traqueal, ¿ya? Entonces ese músculo traqueal era el techo que estaba cerrando esa luz de la tráquea. En la parte dorsal todo esto está incompleto y esos anillos incompletos se van a juntar por intermedio gracias al músculo traqueal. Ese músculo traqueal igual, recuerden que la tráquea tiene capas. ¿Cuántas capas tenía? 4. ¿Cuáles? La serosa, la músculo cartilaginosa. Recuerden que es una sola, porque es cartílago y ese cartílago se completa con músculo, entonces se convierte en músculo cartilaginosa. La submucosa y la mucosa, ¿ya? Y la músculo cartilaginosa. Entonces si les pido capas, ustedes tienen que poner músculo cartilaginosa en una sola. No van a poner músculo, luego cartílago, luego serosa y las ponen en orden. O pueden poner en orden de adentro hacia afuera o en orden de fuera hacia adentro. Pero todo tiene un orden, porque yo no creo que el músculo esté en la parte más externa. ¿Ya? Todo se protege y todo tiene una anatomía, todo tiene una clasificación, todo tiene un orden. Traten de hacer cuadros conceptuales para que entiendan esas clasificaciones de mejor forma. ¿Qué más con esto? Esa tráquea entonces es un tubo músculo cartilaginoso membranoso. Y ese tubo entonces, ¿qué pasa con ese tubo? ¿Es uno solo en toda la trayectoria? ¿Qué pasa? No se divide. ¿Cómo se divide? En dos miembros. Por bronquios principales, En bronquios principales, ¿qué? Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Entonces ese bronquio principal sería lo mismo, más bonito aquí. Ese bronquio principal va a ingresar por el hilio del órgano
y es esta cosa que yo estoy sosteniendo por aquí con la pinza, ¿ya? A este nivel está el bronquio principal derecho y este nivel de acá el bronquio principal izquierdo. Aquí hay que limpiar un poquito más para poderlos diferenciar, ¿ya? Pero ¿qué pasaba antes de que se haga la bifurcación de la tráquea? ¿Qué pasaba craneal esa bifurcación? ¿Qué es esto, señor Astudillo? ¿Sí ves esa estructura blanca de ahí? ¿Qué es eso? Otro bronquio. Ya, ¿cómo se llama ese bronquio? Bronquio. Craneal en la bifurcación principal de la tráquea va a salir otro bronquio. ¿Cómo se llama ese bronquio, señor Astudillo? Este que está aquí atrapado. ¿A qué lóbulo está alcanzando? Mire, mírelo ahí. Ahí está saliendo y se ingresa a un lóbulo. ¿A qué lóbulo ingresa? ¿Al? Alpina. A la apical. Ya. Entonces, esta tráquea, antes de generar la bifurcación, craneal a la bifurcación en bronquio principal derecho e izquierdo, va a dar un bronquio extra, que es el bronquio apical. Otro, ¿ya? Y ese bronquio apical va a llegar ¿a qué lóbulo? Al lóbulo apical. Y ese lóbulo apical también tenía fisuras muy profundas y se diferenciaba en qué y en qué. En lóbulo apical craneal, porción craneal, y en lóbulo apical, porción caudal. ¿Ya? Craneal y caudal. Ahí están muy bien diferenciadas. ¿Qué lóbulo más sigue? El lóbulo medio. También tiene grandes fisuras, muy bien diferenciadas. Y aquí sí podemos ver un lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo. No como en el caso del hígado, que era toda una sola pieza y tenías que imaginarte, aquí estaba tal, tal, tal y tal. ¿Ya? ¿Qué lóbulo es este? Y estamos con el apical en las dos porciones. Este sería el medio. Lóbulo medio, muy bien diferenciado. ¿Qué otro lóbulo sigue? El lóbulo diafragmático, también llamado caudal, por su posición es el más caudal. ¿Y qué lóbulo le falta a ese pulmón derecho? El lóbulo accesorio, que ustedes, si se dan cuenta, lo pueden empezar a ver en esta cara medial. El lóbulo accesorio, este pequeñito que está aquí. Igual, todos tienen una muy buena diferenciación porque todas esas fisuras o escotaduras se han marcado adecuadamente. ¿Ya? Pulmón derecho. ¿Qué pasa con el izquierdo? ¿Qué puede decir del izquierdo? Más pequeño. En comparación en tamaño, más pequeño. En este caso aquí solamente va a llegar el bronquio principal izquierdo. E internamente se va a subdividir ¿en qué? El bronquio, ¿qué sigue ahí? Está tráquea, bifurcación en bronquio principal derecho, en bronquio principal izquierdo. Una vez que ingresa al parénquima, tiene que alcanzar a cada uno de los lóbulos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese bronquio principal izquierdo y derecho se va a subdividir en bronquio lobar, lobar apical, lobar diafragmático. Y en el caso del pulmón derecho, ese bronquio principal derecho se va a dividir igual en bronquio lobar medial, para el lóbulo medial, bronquio lobar diafragmático, y me parece que en el caso del accesorio tal vez alcanza un pequeñísimo parte por ahí, ¿ya? Pero en el apical no sería porque este sale solito, este sale directamente de la tráquea, ¿ya? Esos bronquios lobares se van a seguir subdividiendo. ¿En qué? En segmentarios. O segmentados, como ustedes quieran decirlo. Esos segmentados se van a seguir subdividiendo en subsegmentados. ¿Qué tenían de particular esos subsegmentados? No había cartílago. Ya no es cartílago. Aquí todavía sienten porción cartilaginosa. Aquí todavía sienten porción cartilaginosa. Si siguiéramos ese árbol, también encontraríamos hasta cierta parte del lobar cartílago. En el segmentado igual, pero ya serían un trabajo muy arduo. ¿Quieren ese trabajo? No. Para hacer esa imagen que vimos ahí al final bonita, pues no les va a tocar hacer. No, en los nervios sí les va a tocar hacer eso, seguir todo el recorrido del plexo. A mí me tocó hacer eso, ustedes también van a hacer eso. Así que vayan consiguiéndose algún animalito que puedan hacer eso para poder ver el plexo completo. Eso ya es en nervios, ya después del otro interciclo.
Ahora, esos subsegmentados ya perdían la parte cartilaginosa, ya eran membranas. Recuerden que al final habían estructuras muy milimétricas y esas membranas permitían que se forme esa barrera hematogaseosa. Y por esa membrana, cuando después de la membrana alveolar está la arteriola, muy fácilmente puede pasar los gases. CO2 ingresa al alveolo y el oxígeno que está en ese alveolo va a pasar a la arteria. Y ahí hay intercambio gaseoso, ¿ya? ¿Qué más pasa con este tejido pulmonar? Este tejido pulmonar, recuerden que está contenido aquí gracias a ¿qué? A la cavidad torácica. ¿Cuáles son los límites de esa cavidad torácica, señorita Barba? ¿Qué hay en dorsal? Imagínense que aquí está el esqueleto. ¿Qué hay aquí en dorsal? Las vértebras. ¿Qué vértebras? Las Pondrán el nombre, pondránle el nombre correcto. Porque yo no creo que vayan a poner por aquí cervicales, aunque por ahí alguien se pierde y pone aquí las cervicales. Bueno, ¿qué más existe en esa zona? En esa zona hay ligamentos. Sí. ¿Cómo se llama ese gran ligamento que está uniendo cada una de esas vértebras? No. Era el ligamento. Yo estoy hablando de los límites de la cavidad y usted está hablando de los ligamentos traqueales. El ligamento de las costillas. Dejen que venga el doctor André y le digo que les han enseñado. Ay, Dios mío. ¿Ustedes han escuchado el ligamento amarillo? Sí. Esa banda grande que permite que todas esas vértebras también se vayan uniendo. Que incluso, bueno, depende. A mí me enseñaron a comer eso, pero ese ligamento lo pican y lo ponen dentro de una sopa y es riquísimo esa cosa. Está masticando el ligamento. Esa gran extensión del ligamento también permite que esa zona, esas vértebras se junten. Aquí también hay anillos intervertebrales, son otro tipo de tejido. ¿Qué más existiría en dorsal? Casi dorsolateral sería. Esta zona, las costillas, ninguna de sus porciones. ¿Cuántas partes tiene esa costilla? En la parte lateral, ¿qué hay? Cabeza, cuello, todas esas partes. Entonces, si les preguntara qué porción exactamente de las costillas está en esta parte dorsolateral, tienen que poner por ahí cabeza, algo del cuello, partecita la parte más próxima del cuerpo de esa costilla. ¿Ya? ¿Qué existe hacia el lateral? El cuerpo de las costillas. Y esas costillas también, ¿mediante qué se unen? ¿Qué músculo? Intercostales. Entonces ahí van armando poco a poco esa cavidad. Ya están en los laterales, ahora nos vamos para ventromedial casi. Aquí abajo ¿qué hay? ¿Qué hay en el piso? El esternón, y que también llega un poquito más hacia ventral. Cartílagos, llevan también cartílagos, ¿ya? ¿Qué tendríamos hacia la parte más caudal? El diafragma. Entonces, todo ese diafragma va a estar aquí. Incluso se amolda tan bonito. Si esto estuviera más extendido y estuviera pegado ahí el diafragma, se vería tan bonito ahí. Ese diafragma va a estar haciendo así. Y ahí va a estar, sería cóncavo o convexo. Convexo. Dependiendo de donde se lo vea. Si usted lo ve así, es cóncavo. Si usted lo ve así, incluso ve un poquito convexo. ¿Ya? Eso es un jueguito. ¿Qué pasa con ese sistema respiratorio? Recuerden que existía una porción para el transporte, había una porción como tal respiratoria, que ya serían sacos alveolares, los bronquiolos más verdaderos, los más pequeños. Ahí se hace un intercambio gaseoso, pero también existía un mecanismo para que esto pueda funcionar. ¿Gracias a qué funciona? A que existe esa cavidad torácica, y esa cavidad torácica compuesta de cada una de las cosas que ustedes han ido armando aquí en su mente, ¿ya? Entonces esto mantiene, como les dije, una presión negativa. Eso se amolda tan bonito, y esa misma acción que genera esta caja de expansión y de relajación es lo que marcaría la inspiración o la expiración. Cuando un animal está inspirando, ¿qué pasa con esa caja torácica? Se expande. Y recuerden que tapizando esa cavidad torácica va a estar la pleura parietal. Y esa pleura parietal es un reflejo, la pleura visceral después se convierte en un reflejo. Entonces, si se amplía y se
hace hacia más lateral esa caja torácica, los pulmones, como están íntimamente pegaditos ahí, esas dos capas de pleura, también van a poder expandirse. Entonces, por un efecto de jalar, ellos se van también a expandir. Entonces es necesario que toda esa cavidad esté muy bien conformada. Igual de la misma forma, si es que esa cavidad torácica que ya está llena, se creció por la inspiración, hace la acción de expiración, otra vez se colapsa todo y otra vez vuelve a su sitio. ¿Ya? En este caso, este tejido, recuerden que era un tejido suave, delicado, que podía, decían, crepitar. Bueno, aquí no lo puedo hacer. Si hubiera sido un pulmón recién de un animal recién faenado, o un conserva contenido de aire. Entonces ustedes aplastaban y escuchaban como tac, tac, como esas burbujitas ahí medio moviéndose, ¿ya? Es un tejido que tiene la capacidad de llegarse a expandir muchísimo. Si es que cortáramos esta zona y el animal fuera recién faenado, tuviera el pulmón fresco, incluso esto crecería en tamaño, porque están expandiendo toda la capacidad que tiene ese pulmón. Y gracias a esa capacidad se puede dar esa pequeñísima función importante que necesitamos para vivir nosotros y todos los animales, que es ese efecto de intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces recuerden, existen dentro del sistema respiratorio porciones dedicadas a hacer una u otra cosa. Hay una porción respiratoria, hay una porción en la cual en la respiratoria se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, pero hay una porción de conducción, y todas las cosas que hemos visto en la clase pasada forma parte de esa porción de conducción del aire hasta cierto punto. Dentro de lo que hemos visto en clase, también vimos unas glándulas anexas, no pertenecientes al sistema respiratorio, más al sistema endocrino, pero igual se la estudia aquí dentro por su cercanía con el sistema respiratorio. ¿Qué glándulas vimos? La tiroides y paratiroides. ¿Ya? La tiroides, ¿está o no como estaba por ahí en esa foto? ¿Qué decía en la descripción? Que asentaba en la base del cartílago cricoides, casi en la zona cercana y de relación entre cartílago cricoides y el primer anillo de la tráquea. Entonces, esto es cartílago tiroides, posterior a él está el cartílago cricoides. No lo ven, pero saben que está ahí porque incluso ahí está esta gran glándula. Esa glándula tenía dos lóbulos, ¿sí o no? Sí. Muy bien diferenciados. Vamos a ver, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, que en su parte más ventral generaban un estrechamiento o istmo, el cuerpo, y gracias a esta porción, esta banda estrecha, es que estos lóbulos se unen. Entonces todo esto es la tiroides. Esa tiroides tiene dos lóbulos y tiene un istmo que forma el cuerpo. Si a ustedes les toca dentro de su grupo tomar fotos a la tiroides y compararla con una imagen que encuentren en internet, van a tener una linda tiroides para mostrar allí y le van a señalar lóbulo tal y lóbulo tal, ¿ya? Y cuerpo incluso, ahí está tan bonito diferenciado. En el caso de la paratiroides, esa sí no les comprometo a decir está aquí, pero según la referencia tiene que estar en estas caras de acá. Recuerden que vienen en pares, son dos pares, un par craneal y un par caudal, ¿ya? Todas estas dos van a estar trabajando y funcionan para regular el metabolismo del calcio y del fósforo y generan hormonas, son glándulas generadoras de hormonas, y esas hormonas van a mandar que ese calcio vaya a cierta estructura ósea, vaya a los dientes, y ese calcio se queda ahí fijado. Gracias al fósforo, también en apoyo en esa acción, ese calcio se va a poder fijar muy bien a esa zona que le corresponde y no se va a quedar ahí en la sangre en otros lugares que no le corresponden, ¿ya? ¿Qué más? Algo más de lo que me estoy olvidando y quieran recordar, repasar de lo que di en clase ahorita. Nada más. Si ven que es tan facilito. Dígame. Bronquio traqueal. Bronquio traqueal. Conectando al pulmón derecho, ¿no? Sí, al pulmón derecho llega a ese, ahí está. Llega a qué lóbulo? Al lóbulo apical. Al lóbulo apical de ese pulmón derecho, ¿ya? Entonces, si yo les digo, señalen allá, en las lecciones, la siguiente lección va a ser oral, ¿ya? La lección que corresponde al sistema respiratorio, que a ustedes les toca el próximo viernes, que por suerte para ustedes, por suerte para mí, mala suerte para ustedes, no hay feriado, entonces esa lección va a ser oral.